Esta pequeña historia comienza en una escuelita del agro tucumano. Niños humildes, hijos de campesinos, ocupan los bancos de madera en el aula modesta donde reciben la instrucción primaria. Son niños que llegan desde lugares muy distantes, hacen kilómetros a pie o en cabalgadura. A veces, hasta 3 escolares viajan en el lomo de un asno pacífico y resignado. La asistencia a clase no es muy regular. Siempre se advierte la ausencia de algún chiquillo. Juancito, por ejemplo, hace varios días que no concurre a clase. La maestra pregunta por él a los compañeros de grado. Uno de los niños informa que Juancito está enfermo. Sabe que se halla en cama, con fiebre y que tiene un ojo muy hinchado. La maestra queda pensativa. Siente como un imperativo de su magisterio la necesidad de visitar al enfermito. Y después de cumplida la jornada escolar, llega hasta la vivienda de los padres de Juancito. Un rancho en la soledad del campo, calcinado por el sol. La mamá del niño atiende a los quehaceres de la casa bajo la sombra de una ramada y sale un poco sorprendida a recibir a su visitante. Explica que al niño le ha dado un aire en un ojo y que volverá a la escuela en cuanto sane. Pero la señorita quiere ver al chico, cerciorarse del carácter de su enfermedad. ¿Acaso puede acercar un buen consejo a la madre? Acostado en un catre, en un rincón oscuro del rancho, junto a las paredes de barro resquebrajado, yace el niño. Un ojo enfermo recibe el precario alivio de un parche húmedo. La maestra retira el parche y el ojo aparece cerrado, abultado los párpados por una intensa inflamación. La señorita queda otra vez pensativa. Trata de recordar dónde ha visto antes un niño con este mismo aspecto. Esto no es un aire, señora, dice la maestra. Es algo más serio. La mamá explica entonces cómo ha tratado de curar al hijo, de procurarle alivio. Le ha frotado el ojo con una barra de azufre que ha crujido repetidas veces. Es cierto que no advirtió mejoría, pero cree que si insiste con el tratamiento, el mal cederá. La maestra no piensa lo mismo. Ahora recuerda haber visto en un folleto distribuido por un instituto médico un ojo de niño con la misma inflamación. No es un aire lo que ha hinchado el ojo de Juancito. Debe ser aquella enfermedad que se describía en el folleto y era causada por las vinchucas, insectos que anidan en las paredes resquebrajadas y en el techo de caña y paja de los ranchos. La señorita aconseja a la madre que lleve su hijito a un instituto especializado para que lo examinen e indiquen el tratamiento a seguir. Y la madre acata el consejo de la maestra. A la mañana siguiente se traslada a la ciudad con su hijito y encamina sus pasos hacia el Instituto de Medicina Regional. Lleva una gran angustia, pero también una enorme esperanza en su corazón. El médico
practica un examen clínico al enfermito. Observa el ojo cerrado, los párpados rojo-violáceos y tumefactos y la temperatura en la zona infectada. Orienta su pesquisa hacia otros síntomas que suelen presentarse en el periodo agudo de la enfermedad de Chagas y descubre gruesas masas ganglionares aumentadas de volumen en la zona a donde van los vasos linfáticos del ojo. El globo ocular, como lo hará constar en la historia clínica que se redacta, está sano. Solo hay una inflamación de la conjuntiva y de los párpados, es decir, de los tejidos que rodean al ojo. Ya orientado en su diagnóstico, el médico procede a la revisión general del niño. Busca los signos generales del mal en otros órganos del cuerpo. Durante el periodo agudo de la enfermedad de Chagas, el corazón es una de las vísceras más atacadas. Su marcha se acelera y sus ruidos ofrecen particularidades que el médico interpreta. El hígado aparece siempre aumentado de volumen y es posible sentirlo por debajo del reborde de las costillas, turgente y a veces doloroso. También en el vaso repercute la enfermedad de Chagas, que provoca el aumento de volumen de este órgano, como suele hacerlo el paludismo, pero en menor proporción. Todos estos síntomas se registran en la historia clínica del enfermito, pero el médico no se siente todavía satisfecho. Para él, no basta un examen clínico de presunción para determinar el diagnóstico de enfermedad de Chagas. Es necesario recurrir al laboratorio para confirmarlo. Una gota de sangre extraída de un dedo o de una oreja del niño enfermo, examinada fresco o en preparación coloreada, con auxilio del microscopio, aventará cualquier duda. En las preparaciones de sangre a fresco, el microscopio descubre la presencia del parásito causante de la enfermedad. Lleva el nombre científico de Schizotripanum cruzi y afecta, cuando se mueve en la sangre, la apariencia de una larva de mosquito en el agua. Circula con rápidos desplazamientos entre los glóbulos rojos y luego anida en los tejidos, que destruye como consecuencia de su activa multiplicación. El Schizotripanum cruzi fue encontrado por primera vez en la sangre de un niño enfermo por el célebre médico brasileño Carlos Chagas, cuyo nombre lleva la enfermedad. En Brasil, como en la Argentina, este mal está muy difundido en las zonas rurales. Cuando el número de parásitos en la sangre es muy reducido y no es posible encontrarlos directamente, se hace chupar sangre del enfermo sospechoso por vinchucas sanas, criadas desde huevo en el laboratorio. El tripanosoma se reproduce prodigiosamente en el tubo digestivo del insecto, como podrá verificarse al sacrificar la vinchuca y examinar el contenido de su tubo digestivo y especialmente del intestino, donde se desarrollan las formas más infectantes. Las vinchucas son los únicos transmisores de la temible enfermedad. Se trata de insectos muy difundidos en todo el territorio argentino, en América del Sur, Centroamérica y hasta en el sur de los Estados Unidos. Viven especialmente en los climas cálidos y muy secos. Son insectos hematófagos, esto es, chupadores de sangre, que atacan al hombre y de preferencia a los niños mientras duermen. Su deyección, a veces trasladada mecánicamente a un ojo, causa la infección, cuya forma aguda puede provocar un síndrome meningítico que frecuentemente acarrea la muerte, sobre todo en criaturas de corta edad. Muchas personas que visitan al médico quejándose de trastornos cardíacos están lejos de sospechar que su dolencia tiene relación con aquel periodo agudo de enfermedad de Chagas que sufrieron en la infancia o recientemente.
El tripanosoma ha invadido el corazón y destruido los finos mecanismos que coordinan su ritmo de trabajo. Estos disturbios en el ritmo cardíaco pueden estudiarse gráficamente aprovechando los impulsos eléctricos que generan las contracciones del corazón. En los enfermos crónicos cardíacos del mal de Chagas, la electrocardiografía constituye uno de los más importantes métodos de diagnóstico clínico. De la misma manera que un vendaval corta los hilos eléctricos y desorganiza la vida de una ciudad, la enfermedad de Chagas corta las conexiones en el interior del corazón y aparecen arritmias y zonas de contracción bloqueadas. La radiografía muestra el abultamiento desmesurado de este órgano que bajo la acción de los disturbios, rápida o lentamente, a través del tiempo, conducirá al enfermo a un funesto final. También el parásito provoca formas crónicas nerviosas que se manifiestan por trastornos en los movimientos o alteraciones mentales que convierten al enfermo en una carga social. Desdichadamente, la ciencia no posee todavía ninguna medicación cierta y efectiva contra la enfermedad de Chagas y sus consecuencias. La única manera de defenderse de ella es ponerse a cubierto de la transmisión del germen que la ocasiona. Y ese germen es transmitido solamente por un insecto, la vinchuca. En consecuencia, la lucha contra la enfermedad de Chagas debe empeñarse mediante la destrucción de las vinchucas que anidan de preferencia en la vivienda humana. El rancho de nuestros campos ofrece en sus techos de paja y caña y en las grietas de sus paredes de barro asilo cómodo y seguro al temible insecto, y el hombre y los animales domésticos le brindan su sangre como alimento. Para desalojarlas de sus guaridas es necesario pulverizar con un insecticida enérgico como el gamexane las paredes y techos, los muebles y las ropas, los corrales y gallineros, en fin, todos los lugares donde las vinchucas se refugian. Un desprendimiento del revoque de un rancho muestra la cantidad de insectos que anidaba en el mismo. Ranchos que fueron destruidos daban albergue a millares de vinchucas. Mayor garantía contra los insectos la obtendrá el hombre de campo si construye, en lugar del rancho actual, una vivienda higiénica, revocadas las paredes por fuera y por dentro con barro y cal, de manera que no queden grietas donde puedan anidar las vinchucas. Especialmente el interior de los techos, de caña y paja, deben revocarse como es habitual en los ranchos de los valles calchaquíes. Y regresamos a la escuelita rural donde comenzó esta historia. La maestra explica a todos los alumnos, por suerte Juancito ha vuelto a clase, cómo deben defenderse de la enfermedad de Chagas, exterminando a las vinchucas que la transmiten. Ha tomado plena conciencia de la gravedad del mal y hará cuanto pueda para combatirlo. Ella cuenta con el mejor de los auditorios, los niños, que al influjo de su palabra persuasiva se convertirán en celosos guardianes de la salud de su familia, de sus padres y hermanos, cuyos brazos consolidan en la dilatada extensión del agro argentino la economía fundamental de la patria.